El problema del conocimiento se refiere a la pregunta fundamental: ¿podemos realmente conocer la verdad? Se refiere a la cuestión de sí, cómo y hasta qué punto podemos conocer la realidad. Esta pregunta surge porque, aunque todos interactuamos con el mundo, lo percibimos a través de nuestros sentidos y nuestra mente, que pueden ser limitados o engañosos. La pregunta es: ¿podemos estar seguros de lo que sabemos? En filosofía, la epistemología es la rama que se ocupa de investigar los orígenes, los límites, la naturaleza y la justificación del conocimiento. Ha dividido a los filósofos a lo largo del tiempo. Dos de las principales posturas que abordan este problema es el dogmatismo y el escepticismo. El dogmatismo sostiene que es posible alcanzar la verdad y que existen certezas absolutas en distintas áreas del conocimiento. Para el primer tipo de dogmatismo se abordará el filosófico, el cual consiste en confiar en la razón para descubrir la verdad pensando que el ser humano puede acceder a verdades universales mediante el pensamiento lógico y racional. El dogmatismo religioso se basa en la creencia de que ciertas verdades han sido reveladas por Dios o por medio de textos sagrados y por lo tanto no deberían ser cuestionadas. El dogmatismo científico tiene confianza absoluta en la ciencia y en los métodos científicos para alcanzar el conocimiento, creyendo que la experimentación y la observación pueden llevarnos a verdades objetivas sobre la realidad. El dogmatismo ético defiende la existencia de principios morales, deben ser aceptados como verdaderos y aplicables a todos sin importar el contexto cultural o personal. El dogmatismo en cualquiera de sus formas enfrenta críticas porque no cuestiona ciertas creencias y no considerar la posibilidad de error o de revisión de lo que se considera verdadero. El escepticismo se caracteriza por la duda constante sobre la posibilidad de alcanzar un conocimiento seguro. Los escépticos creen que siempre es posible que lo que percibimos o creemos conocer sea falso. Escepticismo radical niega por completo a la posibilidad de obtener certezas. Desde esta perspectiva, el conocimiento absoluto es inalcanzable y todo debe ser cuestionado. Escepticismo moderado acepta que se puede conocer algo, pero siempre con precaución. No descarta la posibilidad de adquirir conocimientos, pero sostiene que debemos ser críticos y conscientes de nuestras limitaciones. Escepticismo metódico. Popularizado por Descartes, este tipo de escepticismo usa la duda como método para eliminar falsedades y llegar a certezas. Descartes dudaba de todo y llegó a la conclusión de que si dudaba de todo era porque existía como ser pensantes. Escepticismo académico. Propone que no podemos alcanzar certezas absolutas, pero podemos actuar según lo que parece más probable o razonable, solo podemos manejar conocimientos aproximados. El problema del conocimiento plantea preguntas claves. ¿Cómo? ¿Qué podemos conocer? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que sabemos es verdadero? ¿Qué justifican nuestras creencias y conocimientos? ¿Es el conocimiento posible o estamos siempre limitados por nuestras percepciones, experiencias y capacidades cognitivas? Entre el dogmatismo y el escepticismo se encuentran posiciones intermedias que buscan una respuesta al problema del conocimiento, como el racionalismo y el empirismo. El racionalismo sostiene que la razón es la principal fuente de conocimiento y que hay verdades fundamentales que se pueden conocer independientemente de la experiencia sensorial. Los racionalistas como René Descartes, Baruch Spinoza y Gottfried Wilhelm creían que existen ciertos conocimientos a priori, es decir, conocimientos previos a la experiencia. Los racionalistas se oponían al empirismo, que otorga primacía a la experiencia sensorial como fuente de conocimiento. El empirismo sostiene que todo conocimiento proviene de la experiencia sensorial. Filósofos como John Locke, George Berkeley y David Hume afirmaban que nuestras ideas y conceptos se derivan de nuestras percepciones. También se ocupa de la inducción, el proceso de hacer generalizaciones a partir de la observación de casos particulares. Este enfoque también ha sido objeto de críticas, ya que el proceso inductivo no garantiza certeza absoluta. El pragmatismo. Defendido por filósofos como William James y Charles Sanders, el pragmatismo sostiene que la verdad de una idea o teoría se evalúa por su efectividad práctica. El conocimiento no es un reflejo exacto de una realidad externa, sino una herramienta útil. Subjetivismo. Afirma que el conocimiento depende de las percepciones y experiencias individuales. Según esta visión, no existe una realidad objetiva fuera de la conciencia del sujeto. El conocimiento es interpretado según el contexto y la perspectiva personal de cada individuo. Relativismo. Sugiere que el conocimiento es relativo a los contextos culturales, históricos o individuales. En ciencias, esto significa que las verdades científicas son construcciones dependientes del paradigma o del grupo de científicos y no hay una verdad universal o fija. Positivismo. Desarrollado por Auguste Comte y otros, el positivismo afirma que el único conocimiento válido es el que se basa en la observación empírica y el método científico. El positivismo elimina la metafísica y se enfoca en datos objetivos y verificables. Inductivismo. Sostiene que el conocimiento científico se construye a partir de la observación de casos particulares, que se generalizan para formular leyes universales.
Por ejemplo, al observar que todos los cisnes observados son blancos, se podría inducir que todos los cisnes son blancos. Falsacionismo, propuesto por Karl Popper. Este enfoque crítico propone que en lugar de buscar confirmación de nuestras teorías, debemos intentar falsarlas, es decir, probar que son incorrectas. Según Popper, una teoría científica debe ser falsable y el conocimiento científico avanza a través de la eliminación de sus teorías incorrectas. Programas de investigación de Lakatos. Lakatos desarrolló la idea de que la ciencia progresa mediante programas de investigación, que son marcos teóricos que evolucionan en el tiempo. Estos programas incluyen un núcleo central de teorías y una serie de hipótesis auxiliares que protegen al núcleo. Los programas pueden ser progresivos, cuando producen nuevos descubrimientos y explicaciones, o pueden ser degenerativos, cuando ya no aporten avances significativos. Historicismo y paradigmas. Kuhn introdujo el concepto de paradigmas, que son modelos aceptados de prácticas científicas en un periodo histórico dado. Según Kuhn, la ciencia progresa mediante revoluciones científicas, que ocurren cuando un paradigma pierde su capacidad explicativa y es reemplazado por uno nuevo. Tradiciones de investigación. La UDAM propuso una visión alternativa en la que las teorías científicas se agrupan en tradiciones de investigación que contienen tanto teorías como métodos para resolver problemas. A diferencia de Kuhn, la UDAM veía las tradiciones de investigación como más flexibles y adaptables. Microestructura del cambio científico. Philip Kitcher. Kitcher se centró en el cambio científico a nivel de la microestructura, que implican los factores que afectan la aceptación o rechazo de las teorías específicas en la ciencia. Esta perspectiva toma en cuenta cómo las decisiones individuales de los científicos, las prácticas sociales y las colaboraciones influyen en el cambio del conocimiento. Kitcher ve la ciencia como un proceso dinámico que evoluciona constantemente en respuesta a múltiples influencias prácticas y teóricas. En conclusión, el dogmatismo y el escepticismo se hacen la siguiente pregunta: ¿podemos conocer algo con certeza? El pragmatismo y el subjetivismo y el relativismo dice: ¿es el conocimiento objetivo o depende de los objetos? El positivismo y el inductismo dice: ¿cómo debe construirse el conocimiento científico? El falsacionismo y programas de investigación responde a lo siguiente: ¿cómo validamos y mejoramos nuestras teorías? El historicismo y tradiciones de investigación se pregunta: ¿cómo progresa el conocimiento científico? La microestructura del cambio científico dice: ¿qué factores influyen en el cambio de teorías? Cada una de estas corrientes ha aportado una perspectiva única y complementaria al problema de conocimiento de la ciencia y en la filosofía de la ciencia. ¿Qué es un cambio de paradigma? Un cambio de paradigma se refiere a una transformación fundamental en las ideas, teorías y métodos predominantes en un campo científico. Este concepto fue desarrollado por Thomas Kuhn en su libro La estructura de las revoluciones científicas. Según Kuhn, la ciencia no progresa de manera lineal, sino mediante cambios radicales que reorganizan completamente la forma en que los científicos entienden un fenómeno. En psicología, este cambio se manifestó en el declive del positivismo lógico y el conductismo, y el surgimiento de la ciencia cognitiva, un enfoque que reconoce los procesos internos de la mente y su relación con el comportamiento. La caída del positivismo, razones y contexto. El positivismo lógico, influenciado por el empirismo británico y la ciencia natural del siglo XIX, se enfocaba en la idea de que todo conocimiento debe basarse en observaciones verificables y mensurables. El rechazo de conceptos no observables como pensamientos, creencias o emociones. En psicología, este enfoque se tradujo en el conductismo, que centraba su estudio exclusivamente en el comportamiento observable. Sin embargo, comenzaron a surgir críticas al positivismo lógico y su aplicación en psicología. Número 1. Falta de explicaciones para fenómenos complejos. El conductismo era incapaz de explicar procesos como el lenguaje, la memoria o la toma de decisiones. Número 2. Surgimiento de modelos alternativos. Las investigaciones de científicos como Noam Chomsky, que demostró que el lenguaje no podía reducirse a estímulo-respuesta, marcaron un cambio importante. Número 3. Limitaciones del reduccionismo. Se hizo evidente que la mente no podía ser entendida completamente a través de principios simples y mecanicistas. Esto llevó al colapso del positivismo como enfoque predominante y abrió camino a la ciencia cognitiva, que aceptó estudiar los procesos mentales y cómo estos influyen en el comportamiento humano. Modelos del cambio científico, Kuhn y Kitcher. Thomas Kuhn y las revoluciones científicas. Para Kuhn, la ciencia progresa mediante periodos de estabilidad llamados ciencia normal, seguidos de crisis y revoluciones. Durante la ciencia normal, los investigadores trabajan bajo un paradigma compartido, un conjunto de teorías y métodos ampliamente aceptados. Cuando este paradigma no logra explicar fenómenos importantes, surge una crisis que eventualmente da lugar a una revolución científica y se adopta un nuevo paradigma. En psicología, esta crisis permitió la transición a un paradigma más integrador, el enfoque cognitivo. Philip Kitcher y el progreso gradual.
Kitcher propuso que los cambios de paradigma no siempre son abruptos, como planteó Kuhn, sino que pueden ser el resultado de un progreso acumulativo. Según Kitcher, la transición del conductismo a la ciencia cognitiva no eliminó por completo los aportes del conductismo, sino que los incorporó como una base para nuevos desarrollos. Por ejemplo, el análisis de estímulo-respuesta sigue siendo relevante en áreas como la modificación de conducta, pero se complementa con teorías sobre cognición y emoción. La transición en psicología, de conductismo a ciencia cognitiva, del modelo conductista al modelo de inteligencias múltiples. El conductismo, liderado por figuras como Skinner, reducía el comportamiento a asociaciones entre estímulo y respuesta. Sin embargo, este enfoque era insuficiente para la explicación de fenómenos como el razonamiento abstracto o las diferencias individuales en habilidades y talentos. El modelo de Howard-Gardner sobre las inteligencias múltiples marcó un cambio importante al proponer que la inteligencia no es una capacidad única, sino una combinación de habilidades específicas como inteligencia musical, espacial, interpersonal e intrapersonal. Esto amplió la perspectiva sobre el potencial humano y reflejó la complejidad de los procesos cognitivos que el conductismo ignoraba. Del conductismo a la ciencia cognitiva. La ciencia cognitiva integró conceptos y métodos de disciplinas como la psicología, la lingüística, la neurociencia, la inteligencia artificial y la filosofía. Algunos elementos claves de este nuevo paradigma incluyen procesamiento de información. La mente se concibe como un sistema que procesa, almacena y recupera información. Modelos computacionales. Se utiliza la metáfora de la mente como una computadora para comprender funciones como la memoria y la atención. Y por último, el estudio de estados internos. A diferencia del conductismo, la ciencia cognitiva investiga fenómenos no observables como creencias y deseos. La ciencia cognitiva y el renacimiento de la psicología. Interdisciplinariedad. La ciencia cognitiva une varias disciplinas para entender la mente. Esto incluye lingüística, estudio del lenguaje como una estructura interna compleja, neurociencia, como el cerebro implementa funciones cognitivas, inteligencia artificial, simulación de procesos mentales en máquinas. Para finalizar, un cambio transformador. El cambio de paradigma en psicología desde el positivismo lógico hacia la ciencia cognitiva representa una transformación fundamental en la forma en que entendemos la mente y el comportamiento humano. Las ideas de Kuhn y Kitcher nos ayudan a comprender cómo esa transición no solo marcó una ruptura con el psicológico, sino que también incorporó elementos previos en un marco más amplio e integrador. La ciencia cognitiva consolidó un enfoque interdisciplinario que ha redefinido la psicología como una ciencia más completa y dinámica, capaz de abordar preguntas sobre el pensamiento, las emociones y la conducta humana de manera más profunda y rica.